Pregoneros de 4T Noticias, Claudio X González manda un potente mensaje a toda la oposición que aparentemente estarían de acuerdo en aprobar la iniciativa para la ampliación de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Sin embargo, falsean un poco los panistas, sobre todo. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a mostrar una serie de videos donde pues anuncian el fracaso que puede tener esta alianza opositora para frenar esta ampliación de las Fuerzas Armadas. Pero vean nada más, yo creo que Santiago Krill ya está perdiendo un poco la cabeza. Aparte de que primero dice que sí está a favor de lo que incluso los gobernadores como Teresa Jiménez piden el apoyo al presidente para que respalde a las policías estatales y municipales en los estados panistas, amigos. Y después se retracta y en plena entrevista pareciera que se está expresando como si tuviera al presidente de frente a él. Vamos a ver a Santiago Krill, quien no sabe ni siquiera cómo definirse ante esta iniciativa, porque primero dice que sí y después que no la va a apoyar. Obviamente le manda un mensaje al presidente para señalar que no estigmatice a su partido político. Y por supuesto que todos los gobernadores del PAN y el resto de los gobernadores, me atrevo a decir, deben de pedir exactamente lo mismo que nuestra gobernadora Tere Jiménez. Yo la apoyo, porque lo que pidió es correcto y además celebro que haya estado como representante del presidente de la República la secretaria de Seguridad Pública. Yo creo que es un gran mensaje en un estado que ha tenido buenos índices en materia de seguridad pública y es, yo así lo entiendo, un reconocimiento a la labor que han hecho los gobiernos panistas en materia de seguridad pública, que mande a la secretaria de Seguridad Pública como representante del presidente de la República en un evento de un gobierno que va a estar gobernado por una panista, la primera gobernadora, Tere Jiménez, pues es una buena señal. Entonces, a ese tipo de gestos hay que darle la bienvenida, pero sí decirle al presidente pues que hay que centrar el debate, porque de otra manera estamos mal informando a la opinión pública, de otra manera el debate se va por una situación de falsos debates y con esto, con falsos debates, pues que no se quiera ganar un argumento. Ganemos el argumento con los resultados de los índices de los delitos violentos y homicidios violentos que se cometen en el país. Ganemos el debate cuando el número de desapariciones baje o se elimine. Ahí es donde se centra el debate, no en otra cosa, y también el debate se centra en si se está cumpliendo o no con la Constitución. Entonces, utilizar la tribuna pública para tratar de manipular un argumento, presidente, pues es un grave error. Otra vez, estamos desinformando, estamos engañando con argumentos que no son los argumentos propios. Y no trate de hacer ver ni a nuestro partido, ni a nuestros gobernadores con debates falsos que pueden estigmatizar a un sector de la población o a mi propio partido en contra de las Fuerzas Armadas. Presidente, eso no se lo vamos a permitir. Lo que tampoco le vamos a permitir, si está dentro de nuestras posibilidades, es que ponga en una situación de vulnerabilidad usted a las Fuerzas Armadas, prorrogando en el artículo 5º transitorio de la reforma que crea la Guardia Nacional, prorrogando ese artículo 5º transitorio que lo que hace es prorrogar la inconstitucionalidad y poner en una situación vulnerable a las Fuerzas Armadas. Dicho de una manera sencilla. Lo que usted plantea, señor presidente, es justamente lo contrario que va a lograr. Usted dice que va a defender a las Fuerzas Armadas y su presencia. Pues va a lograr exactamente lo contrario, las va a poner en una situación de vulnerabilidad porque usted sabe que la Constitución se está incumpliendo. Y al prorrogar esta actividad de esta manera, inconstitucionalmente, sabe la vulnerabilidad que esto arropa, que esto trae como consecuencia. Ni él sabe qué fue lo que quiso decir. Sin embargo, el que sí fue muy claro y salió a llorar en esta ocasión fue el coordinador de los senadores de Acción Nacional, Julen Rementería, quien denunció que hay legisladores de oposición que ya
fueron convencidos, derivado de presiones y compromisos para votar a favor de la reforma que busca mantener al ejército en las calles hasta 2028. Pues esto, en conferencia de prensa salieron los panistas como la Lela Telles, la Kenia López Rabadán, junto con Julen Rementería, pues a criticar a estos propios legisladores de oposición que no congenian con su punto, pero son quizás legisladores que no creo que hayan sido presionados, más bien creo que con argumentos Morena los logró convencer, y sobre todo que ellos son los que no quieren reconocer que hace falta que el ejército siga apoyando a la Guardia Nacional hasta fortalecerlo. No es eterno lo que se busca, simplemente que apoyen hasta que la Guardia Nacional esté tan bien consolidada que ya no tenga esa facilidad de que cualquier otro gobierno pueda venir y corromper a esta organización que todos queremos que sea una buena policía, que sea un buen organismo de seguridad para todos los mexicanos. Por eso salió llorando en esta ocasión los panistas. Vean la cara de frustración nada más. Tristemente vemos que hay gente que cambia de parecer. Suponemos que derivado de presiones, suponemos que derivado de compromisos, algunos seguramente inconfesables, en donde lastimosamente vemos que han podido convencerlos, que los han podido intimidar, que los han podido cooptar, que los han podido presionar de diferentes maneras. Ellos se tendrán que hacer responsable de sus votos. Nosotros seguimos insistiendo, todavía no inicia la sesión, es tiempo de que no se equivoquen. Y ya no estoy hablando a la mayoría, ya no estamos refiriéndonos a aquellos que van a votar, muchos por cierto, en contra de su voluntad, porque lo han expresado, y a mí algunos compañeros aquí en los pasillos, dice, por favor, no permitan que pase esto. Tienen nombre y apellido, que no los diremos, por respeto a ellos mismos. Pero francamente, nuestra contestación ha sido, pues ustedes están en posición de impedirlo, no se lo pidan a la oposición, tengan los suficientes tamaños para decir, no va, no puedo, no apoyo en esta. Pero no es así, tristemente no es así. De verdad que ya Julen Rementería y estos panistas caen en la ridiculez. Sin embargo, en el PRI hay senadores que todavía no se doblan ante esta iniciativa para que beneficie a la seguridad de los mexicanos. Pero Claudia Ruiz Massieu, sin embargo, elogió a Ricardo Monreal por tratar de llegar a acuerdos y soluciones o propuestas de modificación a esta iniciativa. En plena discusión en Comisiones Unidas fue que dio sus razones del por qué no acompañan esta iniciativa. Sin embargo, reconoció que sí hubo modificaciones hasta ciertos límites. Pero después de esto, amigos, les voy a mostrar el mensaje que le manda Claudio X González a todos estos opositores que, si en algún momento pudieron haber sido convencidos, este mensaje de su patrón pues los regresa a la realidad. Celebro que haya posiciones y propuestas de modificación en la mesa. Con ese ánimo, acudimos al llamado del líder de la mayoría a poner alternativas en la mesa. Y hay que decirlo, fue muy franco el líder de la mayoría con quienes integramos la oposición al decirnos cuáles eran sus límites para poder considerar las propuestas que estábamos haciendo. Por un lado, había propuestas importantes de reformar distintos artículos de la Constitución para abordar mejor las deficiencias que tenemos en el país, y se nos comentó que esto era algo que no podía transitar en el consenso de la mayoría y de su gobierno. Planteamos otras cosas, hicimos una propuesta que recogía las propuestas de senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, pero que se tuvo que construir en una única propuesta que concitara el consenso de todos los grupos y del Grupo Plural. Esa propuesta es la que acaba de leer el senador Noé Castañón, que también, hay que decirlo, el líder de la mayoría nos dijo que en sus premisas esenciales no era transitable. Y les digo muy rápido cuáles eran esas premisas esenciales. No voy a repetir todo lo que ya leyó el senador Castañón, ni lo que tienen en el documento que se repartió. Pero una premisa esencial era considerar ampliar el término de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, siempre y cuando hubiera antes un diagnóstico de en qué había fallado la instrumentación y el desarrollo de la Guardia, de cómo podía fortalecerse y en qué calendario, de aquí al futuro, su carácter civil, siempre y cuando hubiera previsión presupuestal desde este año para fortalecer a las policías locales. Es decir, ampliar el plazo siempre y cuando se actualizaran una serie de requisitos que nos permitieran
entender la justificación, pero sobre todo ver la voluntad política real por parte del gobierno de avanzar en los compromisos de la reforma de 2019. También hablamos de fortalecer los controles del Congreso, cada Cámara en el ejercicio de sus facultades exclusivas y poder dar seguimiento a este desarrollo y ver de manera muy puntual también un desarrollo de los conceptos que ha dicho ya sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de cómo debe ser esa participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Los requisitos que ya conocemos, fiscalizada, complementaria, subordinada, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Porque en la práctica hemos visto que no se ha cumplido con esos requisitos y consideramos que era importante incluirlos en esta nueva propuesta. Reconociendo que la propuesta que presenta un grupo de senadores a partir del escrito que nos compartió la senadora Lucy Mesa contiene mejoras respecto de la minuta y del dictamen original, debo decir que no satisfacen estos mínimos que nosotros habíamos planteado. La reforma que se nos está presentando, las modificaciones que se nos presentan al dictamen, plantean ampliar el plazo vigente sin vincularlo a un diagnóstico ni a un análisis consecuente que nos permita decir es necesario ampliar la participación de las Fuerzas Armadas por estas razones. Pues este es el mensaje que le manda Claudio X González a los opositores como Santiago Krill, Julen Rementería y también a Claudia Ruiz Massieu para que cierren filas y ahora sí se pongan de acuerdo para votar y frenar esta iniciativa que quiere mantener a las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en las calles. Senadores y senadoras del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y hasta Grupo Parlamentario Plural, es la hora de la verdad. Quienes estamos en contra de la militarización de este gobierno destructivo e inepto y a favor de la democracia y la libertad, confiamos en ustedes, no nos fallen, es por México. Con lo que no cuenta Claudio X González es que al parecer, como ya lo señaló Julen Rementería, Morena ya convenció a varios legisladores y de hecho estarían votando esta iniciativa para el 11 de octubre para poder aprobarla en fast track, dejando de nueva cuenta en el ridículo y dejándolos ardidos completamente a todos estos opositores. De hecho, Osorio Chong ya hasta se manifestó, se presentó una nueva iniciativa y al parecer se muestra contento y alegre para poder aceptar esa nueva iniciativa y sea aprobada. Parece que ya esto es una bola cantada para todos los de la oposición, amigos. No vemos por dónde puedan seguir intentando frenar a la Cuarta Transformación y este ya es un intento desesperado por parte del señor X de frenar todo el avance que ha llevado la 4T en estos 4 años y no ha podido hacerlo retroceder ni un solo centímetro. Esperemos que sigan así, que sigan votando en contra del pueblo de México, que sigan estando en contra del presidente, que sigan criticando al presidente, que sigan despotricando en contra de la Cuarta Transformación, que sigan velando por los intereses de Claudio X González, porque lo único que van a lograr es que se vayan rumbo a la extinción. Amigos de Pregoneros 4T Noticias, es un placer que el día de hoy me hayan acompañado. Los invito a suscribirse al canal y les recuerdo activar la campanita. Escriban sus comentarios cómo ven a estos legisladores de oposición que siguen estando en contra, principalmente los líderes, que son los que están en contra de todo lo que represente la Cuarta Transformación. Todavía los legisladores que están ahí operando tienen un poco más de apertura por lo que hemos podido notar y lo que está logrando Morena para tratar de convencerlos. Pero estos líderes son los que sirven únicamente a interés de este señor que ven en pantalla. Así que amigos, nuevamente los invito a compartir el video y regálenos su poderoso like para que hagamos llegar esta información a más personas. También los invito al canal alterno Politiquero Noticias y Vecino Político, donde podrán encontrar más información de la política de nuestro país. Sigan teniendo un excelente día, amigos. Es cuanto.